investigación doctoral es un tema de hoy, pues en las últimas 2 décadas en México y el mundo, los programas doctorales han proliferado y en general en México la educación superior y sus instituciones han crecido muchísimo. Como nos los indicara el doctor Julio Rubio, subsecretario de Educación Superior en la presidencia de Vicente Fox, había al terminar ese sexenio, o sea, el del 2006, casi ya 1,000 programas de posgrado repartidos, de acuerdo a datos de la SEP, en casi 2,000 instituciones de educación superior. De ese número, 66% particulares. En las licenciaturas de todo el país, atiende el 33% la matrícula de educación superior, las universidades particulares, pero en los posgrados, el 70% de los matriculados en educación superior están en una universidad particular, en una universidad de gestión privada. Calcula el doctor Rubio en el tiempo presente, en 2012-2013, que hay unos 7,000 estudiantes inscritos en doctorales nacionales e internacionales. Y son estas personas las que hay una esperanza porque impulsan, fortalecen y consolidan la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. De suma importancia también es la vinculación entre la universidad, el sector social y el productivo, que se materializa en los programas doctorales, que generan a través de sus doctorandos nuevo conocimiento y creación de valor para diferentes sectores de la sociedad. Hay varios ejemplos y me llama la atención los ejemplos que en una entrevista me contó el actuario Cárdenas de esta universidad, pero me encanta por ejemplo, la aportación que hacen las universidades de Anáhuac al sector turístico, en donde hay fondos CONACYT para la investigación, así que fluyen hacia la Anáhuac, y con alianza con el Consejo Empresarial Turístico, en donde, por ejemplo, en la Anáhuac del Norte se genera información de todos los indicadores turísticos nacionales cada año. También aquí la Facultad de Negocios y su doctorado han ido fortaleciendo el Centro de Excelencia de Gobierno Corporativo, fundado pues por esta universidad y Deloitte en México, para promover al sector empresarial. Los beneficios de los doctorados a la sociedad son evidentes. Se crea esta llamada triple hélice en donde se trabaja en sinergia para resolver problemas de la sociedad y problemas de conocimiento. Es una cuestión, desde luego, de privilegio y responsabilidad estudiar un doctorado en un país donde pues están en licenciatura 2 millones, bueno, casi 3 millones de personas, y de ahí al posgrado se van a 200,000 personas, a un posgrado, contando aquí especialidad, maestría y doctorado. Y como les decía, pues unos 7, en 463 programas de doctorado, unos 7,270 personas que estudian un doctorado. Si quieren, dejo esta. Esto es una cuestión de privilegio en un país. Imaginemos que de cada 100 niños que entran a primaria, 64 llegan al sexto de primaria. 60 niños comenzarán la secundaria. 51 van a llegar al tercero de secundaria. 46 se van a graduar de bachillerato. Es decir, solamente el 49% de todos los jóvenes mexicanos de 17 años terminan el bachillerato. Y sabemos después qué sigue, que es ¿quién va a la universidad?
pues llega el 27%, digamos que de esos que comenzaron primero de primaria, de los 100 niños que comenzaron, a los 6 años, todos los niños mexicanos de 6 años, el 99% va primero de primaria. Y solamente el 27% de todos los niños, de todos los jóvenes mexicanos, entran a la universidad. En este momento, alguna universidad. Digo, nada más en la última noticia, la UNAM, por ejemplo, de los 61,840 niños que presentaron jóvenes un examen, nada más seleccionó a 7,900. Nada más entran a esa institución 7,000. Es entonces esto de mucha reflexión. Uno, pues, en dónde podemos incidir para mejorar esto, pero sobre todo la responsabilidad que debemos de sentir, porque sí la debemos de sentir, de haber llegado a este nivel de estudios. Y lógicamente eso nos debe impulsar a terminarlos como se debe de terminar un doctorado, que es produciendo una investigación original. Ahora bien, esta minoría, esta élite, sin ser peyorativo, sino es una élite ilustrada, que llega a estudiar un doctorado, ¿por qué lo hace? ¿Qué dicen los estudios actuales sobre el tema? Sí, se calcula de que solamente 16 de cada 10,000 habitantes estudian algún tipo de posgrado. 16 de cada 10,000. ¿Por qué estudia la gente un doctorado? Bueno, se destaca en los estudios el desarrollo personal intelectual, el reconocimiento social y el poder, el que se haga una contribución a la sociedad. También el deseo de pertenecer a la academia a través de impartición de clases, de hacer investigación. Y una motivación, pues son las oportunidades de empleo, la movilización social y las nuevas redes de colegas y grupos de trabajo. Y ya este ejemplo les tenía, que ponía el periódico, que de los 25 integrantes del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, 6 cuentan con un doctorado. Y mencionan, a ver si puedo, y mencionan obviamente a Luis Videgaray, a Ildefonso Guajardo, de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa, a Mith, el secretario de Relaciones Exteriores, y ¿se me va alguno? No, Claudia Ruiz Massieu no. Y muy orgullosamente, el único que hubo un doctorado en universidad privada es Korenfeld, que estudió en la Universidad Anáhuac. Muy bien. Entonces, bueno, no quiere decir que sea un pase porque la gente que le gusta estar en la política, ni mucho menos. Pero pero quise poner este ejemplo extremo porque sí, en los estudios se encuentra que una de las razones de estudiar un doctorado es ese networking o esas redes que se van haciendo entre unos y otros personas que lo estudian. Otra motivación muy importante, y cada motivación no excluye a la otra, pues es, aparte de mejorar movilidad, trabajos y redes, es profundizar en un campo de experticia. Por ejemplo, una persona que hace una especialidad, que estudió Derecho y ya hace su especialidad en Derecho Internacional y una maestría en Administración Pública y después quiere hacer un doctorado para estudiar más las cuestiones migratorias, o el economista que sigue de su análisis macroeconómico que estudió en la maestría, se va a un doctorado que profundiza en la innovación tecnológica y en las políticas públicas. Para la sociedad, doctos y expertos son muy necesarios. Van a ser la punta de lanza de la innovación
y con un gran valor estratégico para la sociedad de conocimiento. La investigación doctoral, entonces, se justifica por su efecto optimizante para la sociedad, produciendo conocimiento preciso que fomente la acción social profesionalizada con atención a los problemas urgentes que resolver. Otro gran motivo es también estar certificado para algo, para desempeñar un cargo. Y es con lo que pasa de la acreditación y regulación de las universidades, que queremos que el que dé clases en doctorado tenga un doctorado, que el que dé clases en maestría, pues de preferencia también tenga un doctorado. Entonces necesitamos, es una razón, adquirir esos conocimientos para poder estar certificado e impartir las clases que queremos. Y otra gran razón, que no excluye a las demás y creo que está presente en todas, es la necesidad, el deseo de saber, el deseo de generar conocimiento, el satisfacer el deseo de entender, de explorar, de conocer, de estar estimulado intelectualmente, de contribuir a los debates de la sociedad contemporánea. El conocimiento per se, la solución de problemas concretos, están al centro de la misión universitaria y de las personas pues, que estudian un doctorado. ¿Cuál es la misión de la universidad? Pregunta José Ortega y Gasset en su famoso ensayo de 1936. Y lo hace advirtiendo a las instituciones de su tiempo que se daban la tarea de formar en las profesiones y preparar investigadores científicos, que la misión de la universidad, además de la educación de las profesiones y la generación de conocimiento, es la formación de hombres cultos y prevenía contra la excesiva especialización y el utilitarismo. Alerta con la creciente separación de cultura y ciencia que él veía ya desde su época y se pronuncia por un saber universitario que debe retribuir a la sociedad, no solamente con saberes científicos, sino con los conocimientos humanísticos, los valores que nos ayuden a interpretar el mundo en que vivimos. Teniendo en cuenta esta advertencia orteguiana, nos debemos preguntar, ¿cuál es el mayor reto que enfrentan los estudiantes de un doctorado? Y ya es obviamente la investigación doctoral, que es la producción del documento original, tangible, que nos da a los demás que hay una evidencia que el estudiante ha obtenido una autonomía intelectual. Esta autonomía intelectual que nos habla de la contribución del conocimiento de este doctorando a la sociedad, está correlacionada con el proceso formativo y el papel del tutor y asesor. Así lo establece la doctora Magdalena Fresán, rectora de la UAM Coajimalpa y egresada de un doctorado nuestro en la Universidad de Anáhuac. Este hallazgo también lo corroboran los estudios de Canadá, Europa, España, Francia, Venezuela, demostrando que el estudiante de doctorado completa satisfactoriamente sus estudios y el hacer la tesis, que es otra parte del doctorado, depende de un complejo de variables institucionales en las que podemos mencionar el tamaño del grupo, el programa, los criterios de selección, la infraestructura de investigación que tenga la universidad, las líneas de investigación consolidadas. Esto todo entra en juego para el éxito en terminar la investigación doctoral. En tanto que encuentran los estudios que se obstaculiza, pues a veces la escasa disponibilidad de tutores, la falta de claridad en las expectativas de los profesores, la poca relación entre contenidos del curso y los requerimientos de la investigación, las trabas burocráticas y sobre todo la carencia de mecanismos para mantener vinculado al estudiante una vez que termina sus cursos. Este es un resumen de muchas investigaciones. Y se refiere a factores institucionales externos al estudiante. Sin embargo, nosotros todos sabemos que en ciencias sociales no hay correlaciones perfectas,
Y aunque se establece una relación entre lo institucional y la conclusión de la investigación doctoral, hay mucha varianza por explicar. La correlación no nos explica el 100% de la varianza, nunca. Y si sabemos que más o menos 30%, según los estudios, o en doctorados sumamente exitosos, el 57% termina esa tesis doctoral, ¿qué es lo que pasa con los demás? Aunque esté muy bien estructurado la parte institucional, la parte de apoyo de la universidad, ¿qué es lo que pasa con la otra parte de la varianza? Dicha pregunta de investigación puede ser guiada por una respuesta cuya premisa asume que hay factores personales y profundos que influyen a veces en la baja incidencia del grado de doctor. La literatura internacional apunta a un aproximado, obviamente esto cambia según la facultad, la universidad del país, de un tercio, de un 30% de personas que tienen sus grados de estudios doctorales terminados, muchos con estudios doctorales, pero un 30% con estudios doctorales más la réplica de la tesis. Por ejemplo, en el CONACYT, para que tu programa esté en el padrón de calidad de posgrado, de posgrados de excelencia, te piden entre 55 y 57% de eficiencia en completar lo de la tesis. ¿Qué factores pensamos que influyen en esta situación? Hay autores que para propósitos de estudio llaman a esto que hay factores emocionales y cognitivos que nos interrumpen nuestra focalización o nuestra concentración en lo que hay que hacer. Y lo llaman el síndrome, el TMT, que se llama síndrome de verdad, y hay artículos en revistas públicas. El TMT, que en español es todo menos tesis. En inglés, ABD, que all but dissertation. Sí, como un síndrome que tiene, como les digo, ya no el componente institucional, sino el factor afectivo cognitivo. Los estudios describen esta situación personal, como les digo, con una serie de complejos factores cognitivos y emocionales que tienen su raíz en la asociación de realizar, escribir la tesis, con un sentimiento de incomodidad y estrés. Se percibe la tarea como abrumadora. El tener que realizarla produce ansiedad. Es una sensación que todos hemos sentido. Y los especialistas, esta sensación, el TMT, lo llaman también procrastinar. Ya sé que van a decir, este verbo no existe en español, y sí, efectivamente. Este verbo, aunque hay 600,000 entradas en el Google en español procrastinar, la Real Academia Española no lo acepta y dice aplazar, maniobra dilatoria, diferentes cosas. Pero sabemos qué quiere decir, y nos dice un bloguero que dice memorias de un procrastinador serial. La Real Academia Española nos dice qué palabras sí y cuáles no usar. Y ya esta definición le suena tan rara, tan foránea, tan quebrada y rota, que tantas R's en lugares equivocados. Del latín, diferir, aplazar, es que viene esta palabra procrastinar. Y algunas de sus, digamos, definiciones es que es algo desafiante, inquietante, peligroso, difícil, tedioso, aburrido, es decir, estresante, por lo cual uno se autojustifica posponerlo para un futuro idealizado en lo que lo importante está supeditado al urgente. O sea que procrastinar, diferir o aplazar se trata para los psicólogos de una distorsión cognitiva que trastoca las prioridades, haciendo con detalle muchas tareas que no vienen al caso,
Pero la realmente importante la diferimos. No está relacionado con habilidades ni inteligencia, sino que escalas psicométricas detectan esto con mucha relación con una tendencia, con rasgos de personalidad como el perfeccionismo, el miedo al fracaso, la separación, miedo a la separación, a lo mejor no quieren terminar nunca su doctorado, les gusta tanto la universidad y todo, no lo quieren terminar, miedo a la separación, pero todas estas situaciones te inhiben a alcanzar las metas. Anímense porque los psicólogos también nos dicen que todos en algún momento de nuestra vida procrastinamos alguna tarea. Por ejemplo, yo trato de recordar alumnos así de doctorado y de verdad, o sea, a lo mejor me presentan un maravilloso cronograma con tabla dinámica, Excel a colores, de todo lo que vamos a ir haciendo en los próximos meses, y a esa tabla le dedican horas y horas, más que empezar a leer y dar una pequeña versión de su marco teórico. Sí, es una ansiedad de… Otro alumno excelso que tuve y que acaba de sacar su doctorado después de muchísimos años, pero escribe muy bien, es muy buen maestro, o sea, de verdad domina mucho la teoría pedagógica, y sin embargo, tenía yo creo como un afán de perfeccionismo, de que su tesis fuera perfecta, que claro, nunca la terminas, porque salieron cosas nuevas, porque algo pasa, porque le quieres dar otra repasada. En fin, mi consejo aquí es que con determinación y realismo, aquí está este consejo, con determinación y realismo, sin estar pensando en lo que debe o no hacer la institución, que eso déjenlo también para nosotros los maestros, coordinadores, etcétera, se propongan una investigación doctoral viable. O sea, no voy a ser Einstein rompiendo un paradigma de teoría de la relatividad, ¿sí? Como hay un libro que dice, o creas todo un nuevo paradigma, muy pocos seres humanos crean un nuevo paradigma. Pero sí podemos hacer un aporte al conocimiento, dando solución a un caso, vamos a dar unos ejemplos, y vamos a hacer hay que hacer un cronograma de acuerdo a las horas que se le dedique y seguirlo sin excusas. Si mi cronograma es 3 años investigando y nada más puedo atender 2 veces a la semana, no lo rompo jamás, ni por una vacación, ni por un nada, o sea, siempre hacerlo. Se necesita inflexibilidad, sí, hasta cierto punto, sí, por así decirlo. Es una meta que la tienen que tener con mucha determinación. ¿Puedo hacer el trabajo en 1 año? Pues así será el cronograma, lo puedo hacer en 2, en 3, pero metas realistas. Y es muy importante, que estaba antes, que hagamos una ruta crítica. La primero es, el tema de investigación es determinante, les tiene que apasionar. Y requiere de hacerse las preguntas de investigación adecuadas, a lo que llamamos nosotros en cualquier campo problematizar. ¿Qué quiere decir esto de problematizar? ¿Hay algo pendiente que resolver en este campo? ¿Qué es lo que impide su solución? ¿Cuáles son los obstáculos que inhiben alcanzar una meta? Por ejemplo, no puede llegar uno con el tema, la creatividad. ¿La creatividad de dónde o qué? Sino, una colega nuestra hace un tema de, ¿se puede enseñar la creatividad en el aula? ¿Sí? Nos dicen muchos libros que no, que una persona nace con esa creatividad. Pero entonces yo voy a aportar una solución de que sí se puede enseñar. Y las personas, a lo mejor los que son naturalmente creativos, pues alcanzan mucho, pero los que son menos, pues alcanzan también, todos se mueven. ¿Qué pasaría si un tema no se resuelve? ¿Qué se ganará si el asunto se resuelve? ¿Qué beneficios hay para la sociedad? ¿Hay una aportación al conocimiento? Estas preguntas son clave y se espera que en la investigación doctoral definan el problema respondiendo a las preguntas anteriores. Por ejemplo,
Se establece una relación entre los medios de comunicación y el derecho a la información respecto a la justicia penal. Un asunto que toca temas de información, de justicia y sociedad, y que habrán de cubrirse de manera que se aporte evidencia sobre la tensión que existe en la sociedad, porque los medios de comunicación e información van mucho más rápido desarrollándose que las leyes que los rigen. Ya hay muchas áreas descubiertas en aspectos de violación de la privacidad, difamación y el derecho a la dignidad de la persona.